Bien, amigos, se siente uno bien cuando nuestros invitados pueden cubrir otras áreas que no son específicamente la de ellos. Ayer me preguntaban en un programa en la emisora La Z, cuáles eran los invitados que yo recordaba. Y digo, mira, multiplicar 40 años por 360 días y por 3 invitados diarios me da una cantidad que me es difícil entender. Y digo, pero no sé cuál, pero hay invitados difíciles, hay invitados que uno aprende, hay invitados que te hacen sentir cómodos. En fin, hay todo tipo de invitados. Hay algunos que son monosílabos, que te dicen sí, no, sí, y entonces tú no tienes chance de desarrollar temas. Es decir, que quizás algún día, desde la otra vida, yo le dicte a alguien un libro sobre esta experiencia. Tenemos un invitado que tiene que ver mucho con la época que nosotros nos hemos manejado. Miren, en los años finales de los 80, comenzaron un grupo de millonarios y de estadistas a desarmar la Unión Soviética. Ahí trabajaron Reagan, la primera dama de Inglaterra, la mano de hierro, Margaret Thatcher. La Margaret Thatcher, Lech Walesa y el Papa. Y inclusive ayudó Gorbachev. Y vivimos eso. Pero entramos en una etapa en que Estados Unidos se fortaleció porque dejó de ser bipolar en un tiempo. Después vinieron los chinos y le dañaron la cosa. Posteriormente, vivimos una etapa de desaparición del liderato nacional. Desde los 90, principios del siglo, en 10 años, se nos fueron Peña, Jacobo, Bosch y Balaguer. Se fueron en 10 años y en menos de 10 años. Y nos encontramos con gobernantes, pero no con líderes. Y es una etapa que todavía la estamos viviendo. Además, estamos peor. Eso mismo, en otra área muy diferente, nos está ocurriendo justamente a principios de siglo. Y es una palabra que es el tema principal que Osiris de León nos va a tratar. La palabra cambio climático. Yo oigo y me pongo incrédulo porque digo, pero yo desde muy temprana edad estoy oyendo. Es más, desde mi niñez en el cercado, vivíamos en una casa que tenía el techo de zinc y cuando caían granizo, eso era un espectáculo. Tú ves en el suelo una cantidad de pedazos de hielo. Mi mamá decía, ay Dios mío, qué barbaridad, granizos. Es que el tiempo ha cambiado mucho. Y después decían, no, eso es normal. Entonces le explicaban el tema de la temperatura. Después oíamos mucho una palabra que decían, pero mira, se acabó el frío en diciembre, se acabó el calor en agosto, se acabaron las primeras lluvias de mayo, ya no es lo mismo. Hace mucho que estamos oyendo eso. Entonces, ahí sí, yo le pregunto a Osiris, esos cambios de que se acabó la primera agua de mayo, de que se acabaron algunas colos, el deshielo de los
famosos icebergs de los polos. Realmente, ¿cuándo se inició ese proceso en que hoy estamos viviendo una situación en que te confieso que no sé si es cargarle el dado al cambio climático o si realmente existe un cambio climático que debemos tomar en cuenta? O que quizá haya un suprapoder que dice, no, ese cambio climático porque nos conviene. Comienza por ahí. Buenos días, Julito. Buenos días, Ramón. Buenos días a todos. Y te quiero confesar, muchas cosas las preguntamos sabiéndolas. Esta la desconozco totalmente. Sí. No, yo sé que muchas cosas tú las preguntas no para ti, sino para el público. Para que el público pueda tener el nivel de conocimiento que tú tienes de algunos temas. Con los médicos no pasa mucho. Yo le decía al doctor Hanna y a la doctora Robles, señores, esta no es una cátedra, bajen de nivel para el que está enfermo allá. Claro. Y así debe ser la televisión siempre, Julito, Ramón, pueblo dominicano. Debe ser un segmento educativo siempre para que la gente aprenda, porque no todo el mundo tuvo la oportunidad de ir a una escuela de medicina como fuiste tú, a una escuela de ingeniería como fui yo. Pero mira, el tema del cambio climático es un tema que se discute en todos los escenarios políticos, empresariales, científicos, sociales. Y mucha gente se hace esa pregunta, ¿es cierto o no? ¿Ocurre o no? ¿Me impacta o no? ¿Ha hecho algún efecto en la sociedad o no? Y la respuesta es sí, porque tú tienes una curva, una gráfica, donde tú tienes años y tienes temperaturas. Entonces, cuando tú tomas esa gráfica, te das cuenta que a partir del desarrollo industrial, cuando el mundo comenzó a depender de combustibles fósiles, primero de carbón, luego de petróleo, luego de gas, comenzamos a emitir altos volúmenes de CO2. Esos volúmenes de CO2, Julito, se fueron concentrando en los niveles medios y altos de la troposfera. Pero ocurre que, paralelamente con eso, y esto es importante, porque muchas veces la gente no lo correlaciona, el mundo fue desmontando la mayor parte de la cobertura forestal global. Entonces tú estabas cometiendo como sociedad dos pecados paralelos, contrapuestos. Por un lado, estabas emitiendo mayor nivel de dióxido de carbono y por otro lado, tú estabas eliminando el agente natural que capta el dióxido de carbono, que es el bosque. Por tanto, ahora tú tenías más CO2 y menos bosque para atrapar el CO2. Entonces, cuando tú revisas la curva, tú te das cuenta que el crecimiento no es lineal, no es rectilíneo, es exponencial. Es como una curva de temperatura. Exactamente. Pero ocurre una cosa, Julito. Cuando tú superpones la curva de temperatura en el planeta con la curva de CO2 en el planeta, te das cuenta que van exactamente paralelas y donde una va subiendo la otra. Igualita. ¿CO2 con qué? ¿Ah? ¿Con cuál es que suba paralela? CO2 y temperatura. ¿Cuál sube a cuál? No. ¿Cuál El hace que se CO2 acompaña? Obliga A la a que temperatura suba la subir. temperatura, porque el CO2 Es la que ayuda, es la que es sube la la que temperatura. bloquea la salida de la radiación solar reflejada al final del día y esa radiación vuelve para acá. Por eso tú ves que mucha gente le llama efecto invernadero. Y ustedes que los sábados hacen aquí una revista con vestimenta de agropecuaria, han hablado mucho de los invernaderos de Rancho Arriba, de San José de Ocoa, de Constanza. Y ustedes ven cómo cuando usted entra a un invernadero, la temperatura está más alta
que en el entorno exterior. ¿Por qué? Porque entra más radiación de la que sale. El CO2 ha sido responsable de que entre más calor del que sale. Anteriormente, cuando tú eras niño, cuando yo era niño, Ramón era niño, había más cantidad de radiación que estaba saliendo reflejada al final del día. Pero el mundo siguió dependiendo de combustibles fósiles en su industria eléctrica, en su transporte y en el sector residencial, que son los tres sectores fundamentales que más aportes hacen de CO2 a la atmósfera. Una cosa, para que... Osiris, fuiste muy puntual en el tema del CO2, la temperatura y el sol. Comienza de arriba para abajo con el sol. ¿El sol de qué es responsable aquí? El sol mantiene la temperatura en nuestro sistema solar completo. La mantiene. La mantiene, claro. Porque La el sol controla está eso. permanentemente emitiendo radiación que nos llega en forma de Y calor. cuando nos llega una información en la prensa que dice, se va a notar un cambio de temperatura porque en el sol están ocurriendo unos cambios. ¿De qué nos está hablando la prensa? Te están hablando de llamaradas solares que son puntuales, que pueden durarte un día, 2 días, 3 días, 4 días. ¿Qué es llamarada solar? Una llamarada solar es una erupción, una explosión de masa coronal. Es el cuarto estado de la materia, que no es ni sólido, ni líquido, ni gaseoso. Y es hasta plasma. donde se sabe qué hay ahí, Helio. cuál es la fuente de ese calor. Helio. ¿Eh? Helio. Y ese helio, al estar a temperaturas de 10.000 grados Celsius, es responsable del calor que tenemos en todo nuestro sistema ¿Y solar. cuál es la razón por la que esa masa solar, tiene tantos siglos en el mismo lugar produciendo la misma temperatura? ¿Qué los científicos piensan que controla eso? Para saber el origen de lo que está pasando. Porque nosotros vivimos alrededor del Sol. Claro. Y el Sol es nuestra estrella. Y por su tamaño, tiene una masa que obliga a todos los planetas a girar alrededor de él por su atracción gravitacional. Te obliga. Es como la luna que gira alrededor de la Tierra. La masa de la Tierra es tan grande que obliga a la luna a girar. alrededor. Sí, si fuera al revés, si la luna fuese más grande que la Tierra, Fuera entonces nosotros la Tierra giraríamos la alrededor. que girara alrededor de la luna. Entonces eso nos pasa con ¿Y el por qué Sol. cuando pasa un objeto sólido por la atmósfera Un nuestra, asteroide. no entra en el sistema no hace lo mismo de la luna? ¿Por qué es tan pequeño que se fragmenta al colisionar con nuestra atmósfera? ya, sigue. Y se pulveriza. Entonces allá tenemos que el sol es la fuente primaria de la temperatura. de nuestra temperatura. ¿Y por qué tú dices controla? No es ellos la temperatura que el sol emite no es la misma siempre, que depende de la cara de nosotros que le estemos presentando al sol. No, para nosotros el tema del calor tiene que ver evidentemente con el efecto de rotación de la Tierra. La Tierra gira a 1.667 kilómetros por hora y eso hace que complete un ciclo en 24 horas. Pero como es una esfera, mitad del tiempo está de frente al Sol y mitad del tiempo está de espaldas al Sol. Y ese tiempo de espaldas al Sol es el tiempo en que tú tienes nocturnidad, es de noche, dependiendo de en qué lugar del planeta tú estás, porque recuerda que la Tierra tiene una inclinación polar. Ese eje polar está inclinado 23.5 grados. Eso hace que algunos territorios, por ejemplo, tú vas ahora a Alaska en este momento y te vas a encontrar que hay una noche permanente. Sí, pero si no existiera las nubes, por ejemplo, Ok. sino que fuera un espacio entre el sol y la tierra
siempre totalmente limpio, solamente existían los gases. ¿Qué tú piensas? Que siempre la cara que le demos al sol siempre debería tener la misma temperatura, si no existiera algo en el centro. Aproximadamente, si no tuviéramos el efecto de llamaradas solares que generan evidentemente un viento solar, que aunque estamos protegidos de ese viento solar por nuestra atmósfera, porque si no, no existiera la vida en el planeta, eso incide significativamente en algunos cambios momentáneos en la temperatura, pero mayormente en el campo electromagnético. Por eso tú ves que hay alertas para los sistemas energéticos y para los sistemas comunicacionales. Cuando hay llamarada solar, no solamente tú lo ves con la aurora boreal, que se intensifica y baja hasta latitudes donde normalmente no baja. Te llega a latitudes a veces 38, 39, sí, 40. Perdóname, porque te estoy atribuyendo conocimiento que yo creo que estoy abusando. Osiris, ¿cuál es la temperatura más alta que se ha registrado en el planeta Tierra? 57 grados Celsius en el desierto del Sahara, en la zona de Libia. ¿Cuál es la temperatura más baja que se ha registrado y que haya constancia de eso? Menos 50 grados Celsius en el Polo Norte. Entre uno y otro, ¿cuántos grados de diferencia hay? 100. 107 grados. Pregunta, esa temperatura, ¿cuál es la temperatura normal que fisiológicamente el ser humano debe de tener en su medio ambiente? 20 grados Celsius. Aunque la promedio en el planeta está en el orden de 16 grados Celsius. Cuando tú promedias las altas y las bajas, la media global anda cerca de 16 grados. Y cuando yo digo, tengo 37 grados de temperatura, estoy hablando de grados de centígrado, ¿verdad? No estoy hablando de Celsius. Eso es centígrado, son Celsius. ¿Y en Celsius cuánto es? No, ese es Celsius. Si tú lo quieres llevar a Fahrenheit, hay una ecuación que dice centígrados sobre 5 igual a Fahrenheit menos 32 sobre 9. Muy bien, pero la pregunta es la siguiente. En mi medio ambiente 20 es lo ideal y en mi cuerpo 37. Sí, porque son dos temperaturas distintas. Así pasa en el planeta Tierra. Hay dos temperaturas, una interna y una externa. Tú puedes tener fiebre con 38, 39, sí, todo 39, lo que sea más de en un ambiente de aire acondicionado o un ambiente de refrigeración extrema, en un cuarto frío. Si tú tienes fiebre, aunque tú estés en un cuarto frío, tú sigues con fiebre. Pero me hace descender la fiebre. Te ayuda, porque por eso es que tú le pones a un niño con 40, le pones un bloque de hielo en la cabeza. Influye. Sí. Bueno, de hecho, tú recordarás que muchas veces las madres se resistían cuando el médico le decía, báñelo con agua fría. Eso, no, pero me le va a hacer daño. Ciertamente influye. No, influye. Muchas veces no, casi siempre. Influye en momentos. Como que no acepta eso. Bueno, lo que pasa, mira, hay un principio de la termodinámica, que lo llamamos ley cero en termodinámica, que plantea que el calor fluye del cuerpo más caliente hacia el más frío hasta que se equilibran. Entonces no se puede violar esa ley, porque es una ley de la termodinámica. Por eso cuando a Julito le traen una tacita de café en la mañana, le dicen, tómeselo rápido, que el aire está muy frío, se le va a enfriar. Pero nunca se va a enfriar menos de la temperatura ambiental. Nunca. Si tú estás en Constanza y la temperatura está en 10 grados, tu taza de café no se va a enfriar menos de esa 10. temperatura. Ajá. Sí, nunca. Se va a equilibrar. Siempre. Entonces eso te pasa con el niño que vamos entonces al sábado agropecuario. Todo eso de relación temperatura humano, que lo tenemos claro, relaciónamelo con el otro reino. El animal no, porque nosotros tenemos muchas cosas en común con los animales. Háblame del reino vegetal, es decir, esa temperatura que los señores agricultores y agrónomos tienen que llevar tan presente. Las lluvias, el frío, el calor, a veces te dice, ¿por qué no hay manzanas aquí
en Asua, porque la temperatura de Asua Es no muy es alta para sembrar manzana. Entonces, ese problema, así como nosotros, tú me dices, tú necesitas 37 y nunca el cafecito te va a bajar del medio exterior. Pregunta, ¿qué es lo que controla relación temperatura y los diferentes productos? Cada producto... La teoría de Charles Darwin, ¿Qué la es? evolución de las especies. Las especies, Julio, se van adaptando al medio donde están. Todas las especies, animales y vegetales. Fíjate que tú no puedes llegar, por ejemplo, a La Paz, Bolivia, y salir corriendo porque te sofocas inmediatamente. Espérate. Te metiste... Ay, Osiris. Quiere decir que el hombre del Neandertal, que tiene fisiológicamente tenía los mismos órganos, Sí. evolucionó hacia lo que somos nosotros, Sí. porque se encontró un medio ambiente diferente. Sí. ¿Tú consideras que Se fue adaptó- o un tenía- conocimiento diferente? Mira, es sencillo. Si tú traes un esquimal mañana aquí y lo pones frente a Plaza Lama, Sí. en la 27 con... Sí, en el cruce ahí. Ahí en el frente cruce. al VHD. Se te muere en 3 horas del ¿Se calor. muere? Sí. No va a soportar la temperatura tan alta porque su organismo no está adaptado. Tiene que tener un proceso, Un entonces. proceso de adaptación obligatoriamente. Y puede ser... Por eso tú ves gente que... Y puede ser generacional Por ejemplo, una también. persona que tiene problemas cardiovasculares, los médicos le dicen, ustedes los médicos le dicen, no te vayas a una zona muy alta. Por ejemplo, los viajes para el Pico Duarte. Aquí en República Dominicana hay gente que dice, chequéate con el cardiólogo antes de hacer el viaje, porque allá la presión es baja y tú puedes tener un problema cardiovascular allá, porque la presión atmosférica es muy baja comparada con la presión Y por eso atmosférica. es que te aquí en dicen, Santo ten cuidado en los aviones. Sí, también. ¿Tú has visto Pero muchos tú casos estás en los hablando, aviones? yo creo que estoy hablando con un Y- darwiniano. Tú crees en la teoría de Darwin. Él he leído, pero mira, No, espérate. El mono. Venimos del monito. mira, yo creo... No, el tema es interesante de discutir. ¿Cómo lo seguro? Yo creo que hubo una ramificación que pudo haber ocurrido 2 millones de años atrás, donde uno siguió la línea original y el otro evolucionó a la especie que somos nosotros. ¿Por qué? Porque recordemos que la teoría de Charles Darwin, que era geólogo a propósito, era geólogo él, Ajá. plantea así que la especie que va evolucionando se va adaptando, pero no se queda la anterior. Tú te vas adaptando. Cuando él observa los pinzones allá en Ecuador, se da cuenta que cada uno de ellos se ha ido adaptando al medio donde están. Y es lo que le hace ver con claridad que hay un proceso evolutivo de adaptación. Entonces tú Sí. crees que fue sectorial la evolución. Sí, porque tú tuviste, desde el centro de África, tú tuviste una migración hacia el norte y hacia el este. Entonces unos avanzaron hacia zona fría, por eso fíjate que hay un cambio de color. Todos los que están en latitudes muy altas. Los que tienen cogieron para Asia son diferentes a los que cogieron para el norte Claro, de Europa. porque la radiación Y ahí fue solar que de su nació, ahí medio- fue que nació, Claro. con el mono. En la zona central de África, claro. Sí, está aprobado. Está aprobado con investigaciones paleontológicas, antropológicas. Que África y fue el arqueológicas. primer continente. Sí. Ahí nació la generación humana. Ahí fue. Entonces, ocurre que si tú estás todo el tiempo, por milenios como generación, en una zona fría, donde la radiación solar es mínima, tu organismo ya no necesita suficiente melanina para estar bloqueando la radiación solar. En cambio, el que está en una zona tropical donde la radiación solar es muy intensa, necesita esa protección para cuidar su sistema celular. Entonces, fíjate, las especies fueron adaptándose al medio en el que estaban. Mira cómo un muchacho de Katmandú, un Sherpa de eso,
Él puede subir sin dificultad al Everest y nunca necesita oxígeno. Tú, Ramón y yo necesitamos llevar oxígeno. Porque la densidad del aire allá arriba es tan baja que nosotros no estamos acostumbrados, por tanto nos sofocamos. Espérate, y lo del, porque me estoy viendo ahí, y lo del esquimal es verdad, que si tú lo plantas en el sol aquí, claro, los montas en un avión, se te muere. Es que él está acostumbrado a temperaturas de menos 20, menos 25, menos 30, menos 35 grados Celsius. Pero eso no nos pasa a nosotros si vamos al polo. Claro, solo que tú estás súper abrigado. Pero si tú no estás súper abrigado, tú desarrollas una neumonía en menos de 72 horas. Mira, yo no quiero... Desarrollas una neumonía y te mueres. Yo quiero que el sector agropecuario se beneficie.